a nuestros amigos que han estado pacientemente esperando, generosamente esperando para entrarle a la mesa de diálogo. Ya está lista la querida Beatriz Aldaco, escritora y directora del Instituto Sonorense de Cultura. Querida Beatriz, gracias por tu paciencia. Te mando un abrazo. Buenas tardes. Abrazo, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchos saludos a ti, abrazo al auditorio, a tu equipo. Gracias, querida Beatriz. Feliz año, feliz Navidad, feliz año y hasta feliz Día de las Madres, lo que venga, porque a veces uno no repara en qué momentos nos saludamos. También saludo a nuestra amiga María de los Ángeles Huerta del Río, exdiputada federal de Morena por el Estado de México, gran comunicadora. Querida María de los Ángeles, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, por supuesto, a Beatriz y a todo tu público. Muchas gracias. Aquí estamos, de nuevo. Gracias, María de los Ángeles Huerta del Río. Y también saludo a Norman Pearl, columnista y analista político, quien se une a esta mesa de diálogo para hablar sin censura. Norman, te mando un abrazo también a ti. Muchas gracias, muy amable, Vicente. Un gusto saludarte, un gusto saludar a la mesa. Y por supuesto, a toda la audiencia tan grande que has venido acumulando a través del tiempo y con tanto éxito. Muchas gracias. Iniciemos con esta exhibidota que le pone Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea, periodismo de investigación que respetamos y admiramos y sobre todo apoyamos aquí en Sin Censura, al consejero presidente del INE. En la mañanera lleva Nancy con su planteamiento a decir que el presidente diga que van a recomendar un plan de austeridad al INE. El presidente nuevamente le deja un raspón a Lorenzo Córdoba, que sigue quedando como un cínico, como un cinicazo. Querida Beatriz Aldaco, tú que eres directora del Instituto Sonorense de Cultura, me imagino que en la austeridad andan rascando al presupuesto por aquí, por allá, para llevar a cabo eventos como el Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado en Álamos próximamente, y te darás cuenta que sí hay forma de ahorrar, de rascar, pero no hay voluntad nuevamente en el INE, un INE que se gasta más de 1,200 millones de pesos en renta de edificios, de automóviles, hasta en lavandería. Hazme tú el favor, Beatriz. Sí, definitivamente, cuando uno está de aquel lado, es decir, de parte de la sociedad civil y no política, lo ve de afuera y uno está de acuerdo pues estuve yo de acuerdo, por supuesto, en la política de austeridad del presidente, que le urgía al país, que le urgía a México, y ahora que estoy como directora de un instituto de cultura en donde hay tantas carencias, en donde hay tantas necesidades para actividades tan nobles como son las musicales, las teatrales, en general las artísticas, y voltea uno a ver estos 20,000 millones de pesos contra 170 millones de pesos que tenemos nosotros que estar destinando a nómina y a gasto operativo, y que no nos queda casi nada para poder dotar a las orquestas de instrumentos, para poder financiar actividades artísticas, etcétera. Perdón que ponga esto como ejemplo, pero creo que el contraste es importante. Pues sí, realmente duele y da muchísimo coraje que siga prevaleciendo la frivolidad, el afán de lujos, el afán pues de las cosas materiales, de utilizar el recurso que es de todos los mexicanos en eventos, pues tú lo mencionaste, hasta en artículos de limpieza, en lavandería, en publicidad oficial, en publicidad del mismo INE, en renta de autos, en edificios, en renta de equipos. Tenemos la instrucción nosotros de lo menos posible hacer uso de proveedores y ver de qué manera nosotros mismos podemos resolver las necesidades que se nos presentan. Las auditorías están a la orden del día, mal entramos a la administración, bien entramos a la administración cuando ya nos están fiscalizando, señalando que a ese proveedor no, porque tiene mala fama del sexenio anterior, en fin, te das cuenta, no llevamos ni 4 meses todavía en la administración
y ya sabemos lo que significa, como bien dijiste, trabajar sin recursos y ver arañando las paredes para este festival que mencionaste, cómo se batalla, haciendo a un lado, por supuesto, cualquier tipo de situación superflua o de artículos superfluos o de actividades superfluas, como dijo el presidente también hoy mismo en la mañanera relacionado con este tema. Ahora lo que importa es la opinión de la gente, no lo que los políticos discutían en restaurantes, ¿no? Era una política de comensales de restaurantes, de bares, a veces hasta de prostíbulos, en donde se decidían las cosas. Entonces, me pareció excelente la exposición de este medio, cómo se hizo la investigación y cómo el presidente fue receptivo a ella y cómo ya creo que se va a dar un segundo paso, un tercer paso para realmente emitir algo mucho más formal y mucho más agresivo hacia el INE para que ya le pare. Así es, y María de los Ángeles Huerta del Río, el presidente dice, oigan, pues algo está mal. Vean el salario del presidente del INE y vean el salario del presidente de la República. Vean el aguinaldo del presidente del INE y vean el aguinaldo del presidente de la República. ¿Qué trabajo yo más que él o él más que yo? ¿Qué está pasando literal? Creo que es un tema que no se debe soltar. Y si no fuera por la mañanera y algunos medios independientes que le hemos estado insistiendo, los medios tradicionales no tocan ni con el pétalo de una rosa a Lorenzo Córdoba y su INE. Conste que estoy haciendo la diferenciación, Lorenzo Córdoba y su INE, María de los Ángeles. Mismo INE y mismo Lorenzo Córdoba, que tuvieron que haber dejado de estar en esa institución desde hace mucho tiempo y pues lamentablemente todavía ahí han sobrevivido, ¿no? Mira, estamos en todo esto y me parece que parte del análisis lo tiene que considerar. Estamos en todo esto porque al inicio del proyecto, de la propuesta del presidente para hacer la consulta sobre la revocación de mandato, el proyecto era que esta ocurriera a los 3 años de gobierno del presidente, que se vinculara con la infraestructura que se pone en este país para las votaciones cada 3 años. Eso no hubiera costado nada, más que una boleta más que dijera, quieres o no, ¿no? Que el presidente continúe tal y tal. Todo esto ocurre porque la oposición, el PAN, el PRI, el PRD, por supuesto aliados con Lorenzo Córdoba e incluso Monreal, que no hizo mucho intento por tratar de que la oposición no metiera esta propuesta de cambiar la fecha. Porque al cambiar la fecha, al decir que no se hiciera en el ámbito de las elecciones de los 3 años y al ponerlo hasta este año 22 y etcétera, eso fue lo que inicialmente generó todo el problema, porque efectivamente hay que montar otra vez una infraestructura para hacer una consulta bien hecha, pues prácticamente como de elecciones, lo cual efectivamente es costoso. Ahora, el INE tiene para eso y para mucho más, demostrado hoy por la compañera del medio, ¿cómo se llama? Contralínea, Nancy Flores. Sí, y demostrado hace mucho, ¿verdad? Desde la Cámara de Diputados, cuando yo estuve, muchas veces dijimos que el INE y el presidente del INE y todos los consejeros, además de que estaban ganando mucho, con el 50% de ese presupuesto podrían funcionar sin ningún problema. Ahora, ¿qué estamos enfrentando? Bueno, por una parte, eso, el cambio de fecha que finalmente está repercutiendo en que hoy la consulta pueda tener un alto costo. Estamos viviendo el no haber desde el principio pensado de manera muy concisa en la propuesta del presidente, que también se convirtió en la propuesta de varios legisladores en ese momento, de desaparecer el formato de autonomía, de ese tipo de autonomía que tiene el INE, no desaparecer al INE. El INE, como en todos los países del mundo, las instituciones dedicadas al cuidado de las elecciones son necesarias y muy pertinentes, pero no en el formato del INE. ¿Por qué no copiamos el formato francés o el formato inglés, que no tienen absolutamente nada que ver con el INE? Entonces tendríamos que estar ya, ¿verdad?, un grupo de especialistas buscando de qué manera
ahora con esto de la reforma política, se tiene que reestructurar de manera muy profunda al Instituto Nacional. Y por último digo, aquí lo que hay que rechazar, hoy estaba viendo la comisión permanente, no sabes cuánto extrañé, porque yo siempre fui a todas las permanentes por 3 años y hoy extrañé la primera permanente de este periodo en el que no estoy ya en la Cámara de Diputados, pero decía el senador, uno de los senadores, el senador de Chiapas, decía que se reduzcan las casillas, ¿no? Su propuesta es para que no haya problema. Pues yo digo que esto es una barbaridad, porque si se reducen las casillas por sección electoral, también se va a reducir la votación, porque el acceso es muy complicado. Mira, simplemente yo te digo mi caso aquí cercano en Naucalpan. Si yo no tuviera coche, yo no podría ir a votar, porque es muy lejos la casilla. La casilla que a mí me toca es lejana, está escondida, ¿no? Y pues me tendría que caminar 20 o 25 minutos y eso a lo mejor lo hago, a lo mejor lo haría pasando por encima de los parques, los perros y todo lo que quieras, pero la verdad es que para mucha gente el hecho de quitar la mitad de las casillas o lo que está proponiendo este senador desincentivaría tremendamente la posibilidad de un voto masivo. Y eso es a lo que le están jugando y a lo que le está jugando el INE, ¿no? A que la gente no salga a votar porque no hay casillas suficientes, porque no hay información suficiente, porque la comunicación está cooptada, porque no hay realmente incentivos, y la gente dice, pues yo por qué voy a ir a votar por la revocación si yo realmente quiero este presidente. No hay información clara, no hay información suficiente de por qué es importante esto. Sobre todo decirle a la gente, no es por el presidente López Obrador, es para sentar el presente y que en este país nunca más vuelva a haber un presidente y se vuelva a quedar un presidente como se quedó Calderón o Peña Nieto o Fox o todos, ¿verdad? Que encima eran corruptos, ladrones, incapaces, ¿verdad? Y que los tuvimos que soportar 6 años. Lo que está proponiendo Andrés Manuel en realidad es no tendremos que soportar 6 años más a un presidente, puesto que existe la consulta y este es el primer ejercicio de consulta. Entonces, acabo diciéndote, la propuesta, a mí me parece que para tratar de evitar todo este problema, lo que tendríamos que aceptar es la propuesta presidencial, que es muy buena. Dice que se ponga a 10 encuestadoras, ¿no? A hacer un trabajo de encuestas a nivel nacional y que a través de ello sepamos cómo están las cosas ahorita. Y además, por el tema del COVID, también sería muy conveniente. En este momento que estamos viviendo, en donde hay que elevar más todavía por el asunto de la nueva cepa, las precauciones, etcétera, pues no estaría nada mal que en lugar de salir a votar, además en unas casillas que van a estar lejanas y complicadas y con todo este tema del INE, que solo por primera vez y dadas las circunstancias y el contexto que estamos viviendo, entonces se acepta la posibilidad de que haya una encuesta a manera de consulta popular. Eso es lo que yo tendría que decir sobre el tema, Vicente. Muy bien. Norman, no entendería cómo, bueno, sí entendería, dependiendo del billetote, ¿no? De los cañonazos, cómo pueden seguir defendiendo lo indefendible en torno a Lorenzo Córdoba y en torno a esta negativa del INE y a estos pretextos del INE de cuestiones monetarias, de cuestiones presupuestales, cuando son exhibidos como hoy por una periodista de investigación como Nancy Flores, que puntualmente con los pelos de la burra en la mano dicen, oigan, piden dinero y mira todo este dispendio, estas extravagancias, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro, yo creo que es decir, la posibilidad de hacer un presupuesto siempre se hace sobre una expectativa razonable, ¿no? Si nosotros hacemos un análisis del costo del voto en el mundo, pues concluimos que México tiene el voto más caro, ¿no? Y esto es proporcional, por supuesto, a la forma de montar este instituto, ¿no? Me parece que lo que pasa ahora en la mañanera, cuando la reportera de Contralínea, la periodista de Contralínea, lleva ya bastante digerido montos, ¿no? Y ve lo que se está dedicando al tema de renta de vehículos e inmuebles, pues bueno, eso desnuda, por lo menos desnuda
más que irresponsabilidad, un acto vamos, es un absurdo, ¿no? No es posible que tú puedas emplear esa cantidad de dinero en arrendamientos. Mira, te pongo el ejemplo del OPLE de Querétaro, ¿no? El Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Yo fui representante de Morena durante varios años y recuerdo perfectamente bien en una investigación de Álvaro Delgado, cuando llega y dice, bueno, a ver, ¿de quién es este inmueble, no? Era un inmueble del suegro de Ricardo Anaya y se pagaba algo así como 170, 180 mil pesos mensuales por el inmueble, ¿no? Yo creo que ellos lo hacen para tener también la posibilidad de pagar favores políticos, distribuir beneficios en todo un entorno que ellos tienen. Cuando nosotros hablamos de Lorenzo Córdoba, creo que ya no hay duda de que él pues, es parcial, es un árbitro parcial que ha creado un organismo caro, ineficiente y sobre todo muy politizado, ¿no? En favor de su propia corriente política, ¿no? Estamos hablando de que los partidos de Claudio X González pues se han adueñado de varios órganos y en este caso el INE no fue la excepción, ¿no? Todos ellos, todos los consejeros fueron en buena medida votados por el régimen, los regímenes pasados. Y esto es una cosa muy seria. Fíjate que, regresando al tema del presupuesto, yo creo que, bueno, la reforma electoral, por supuesto que será la única llave práctica que podrá modificar este entorno tan desfavorable para poder hacer las cosas con menos dinero. Mira, yo me acuerdo perfectamente bien en mi paso por la Secretaría de Capacitación e Información Política Morena del Comité Ejecutivo Nacional, cuando Jacob Polensky nos propone que renunciemos a un porcentaje importante de las prerrogativas que reciben los partidos, en este caso que recibía Morena, ¿no? Estamos hablando de que nosotros renunciamos a un 75% de esto. Y todavía decíamos, ¿y qué vamos a hacer con este 25%? Es demasiado dinero, ¿no? Entonces, la reforma electoral debe de contemplar la creación de un instituto que sea verdaderamente serio, que sea austero, que los consejeros sean elegidos democráticamente y, como parte de este gran paquete, que los partidos políticos empiecen a trabajar con un porcentaje menor de sus prerrogativas, porque la verdad es que son montos que promueven inclusive el desfalco, ¿no? Dentro de los mismos partidos. Es algo muy triste y yo creo que lo que se está haciendo, lo que se ha hecho por parte de la prensa libre, como el caso de Contralínea, y como el caso de Sin Censura, y como el caso de toda la gente que está empujando la posibilidad de que haya un cambio en determinados sectores de la vida pública, es interesante. Quiero nada más puntualizar con números, eso sí, hay que reconocer, de 2012, pero que además han terminado por ser constantes con el paso del tiempo, que fíjate, el costo del voto en el mundo. Estados Unidos tenía en 2016 un costo de $11.67 por voto. Brasil 12.73 en 2014. Francia 1.88 en 2012. $1.88. Rusia 0.44 centavos. Y México $25 por voto. Es decir, ¿qué no podemos ser creativos para poder modificar a través de una reforma electoral estos absurdos? Es decir, no somos capaces de crear sistemas o métodos que sean suficientemente eficientes. Es lo que nos tenemos que preguntar siempre, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos que pasar por el tamiz del absurdo, ¿no? Es decir, no somos un pueblo rico, somos un pueblo pobre, tenemos instituciones ricas. Eso no es posible. Así es. Déjenme, hablando de estas cosas, poner sobre la mesa otro tema que se genera en la mañanera. El presidente, hay que decirlo, empezó el 2022
esta semana con la espada desenvainada, y hoy hablando de Genaro García Luna, que vio morbosamente a Carla Bruni en aquella visita de Sarkozy cuando era presidente de Francia a México. El presidente exhibe también nuevamente a medios de comunicación y a periodistas que no cuestionaron diríamos en Sonora, Beatriz, lo zarra de estos funcionarios como Genaro García Luna y Agustín Carstens, que se comieron con la mirada a la guapa esposa del expresidente de Francia. Pero va más allá, porque muchos de estos que hoy siguen en medios de comunicación de cierto poder nacional, acaparando espacios en prensa escrita, en radio, en televisión, son los que cayeron como momias. Y yo no sé cómo todavía personajes como Ciro Gómez Leiva se dan golpes de pecho y se rasgan las vestiduras y se enojan porque los exhibe el presidente. Pues no dijeron nada. Y el señor García Luna está en el bote acusado de narco y no cuestionan al amigo, a Felipe Calderón, con el que se han puesto de tapete una y otra vez. Ciro Gómez Leiva, Leo Zuckerman, Adela Micha, solo por mencionar algunos ejemplos. El presidente sigue marcando la agenda también en ese rubro, en ese sentido, Beatriz. Sí, exactamente, como no cuestionaron nunca a Broso, por ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo deleznable de falta de respeto a la mujer, de machismo, de misoginia, que no decían absolutamente nada, que todo era aplaudirle, que quienes protestábamos por ese tipo de escenas y de tratamiento a las mujeres éramos la entonces oposición, que sí señalábamos todo esto, que sí lo decíamos, que sí lo denunciábamos a través de nuestros escritos periodísticos, y resulta que ellos callaban. ¿Qué ocurre? Ahora nuestra sociedad ha cambiado tanto y tan rápido a raíz de la Cuarta Transformación, a raíz del arribo del presidente López Obrador a la presidencia de la República, que este tipo de escenas que yo me acuerde, y si estoy mal, corríjanme, pero que yo me acuerde, no se han presentado entre los funcionarios actuales este tipo de faltas de respeto, de ver libidinosamente el trasero de una mujer, de no importarles que las cámaras lo estuvieran tomando en ese momento, importarles más la lascivia, el morbo, las ganas de ver, de auscultar visualmente el cuerpo de una mujer. Creo que hoy hemos cambiado, digo, tanto como sociedad, que siento yo, pienso yo, creo yo que los funcionarios y las funcionarias también, porque por supuesto que esto va para todos, tenemos más interiorizados los derechos humanos, en este caso el respeto al otro en general, como humanistas, y en particular el respeto a las mujeres, ahora con gabinetes paritarios, no solo en el caso del gobierno federal, sino en el caso, por ejemplo, de Sonora, tenemos también un gabinete paritario. Entonces, creo que hemos dado ya el paso hacia otro tipo de relación entre hombres y mujeres, de respeto, y de tener siempre presentes que es eso, el respeto, lo que debe a un funcionario dirigir en sus comportamientos. A mí me parece excelente que el presidente esté sacando este tipo de escenas, porque es como decirnos, no hay que olvidar cómo era antes, ¿no? Y el contraste lo hace con toda intención, con toda premeditación, qué bueno que lo haga así, para generar reflexiones de este tipo, ¿no? O sea, cómo hemos cambiado, cómo no debemos comportarnos los funcionarios, cómo no deben comportarse los funcionarios de un gabinete, cómo debe prevalecer el respeto hacia el otro, hacia las mujeres. Entonces, a mí realmente hoy en la mañana me encantó que estuvo muy buena la mañanera de hoy, tanto lo que platicábamos de la exhibida que se le dio al INE, como esta otra parte de las miradas, que la cámara ahí sí que no miente, ¿no? De cómo pues es una manera de denigrar a la mujer el hacerla presa de esas miradas lascivas. Así es, y bien lo decías, Beatriz, el presidente hizo hincapié en la soberbia,
en la forma de conducirse de estos personajes. Sobre todo habla de Genaro García Luna, porque Genaro García Luna hizo y deshizo bajo la sombrilla, bajo el brazo de Felipe Calderón, María de los Ángeles Huerta del Río. Sí, bueno, como dice ahorita también la compañera, creo que es obvio que ha cambiado radicalmente el comportamiento de funcionarios, pero también me parece que algo muy elocuente de esta metáfora, de esta descripción que hoy hace el presidente, creo más bien que lo deberíamos de tomar como una metáfora para realmente abordar el tema que es lo que los medios callan o deciden no decir frente a lo que los medios de comunicación, el mainstream, los principales medios de comunicación están permanentemente diciendo. Otra parte de la mañanera junto con esto, y despuésito de esto lo comento, pero es el mismo tema. Quieren los medios de comunicación como el Universal, Reforma y etcétera, medios, hay que decir Televisa, Red de Mola, etcétera, la misma Carmen a veces, solamente apuntalar, no se diga tu compañera, que yo sé que es tu amiga, esta Anabel Hernández, etcétera, solamente quieren apuntalar, Vicente, lo que está mal, con críticas muchas veces superficiales y sin fondo real de las cosas, sin argumentación profunda, y solamente hablan de eso que ellos dicen que está mal, pero todo lo que está bien, que son decenas de cosas todos los días, eso, ¿dónde lo escuchas? Eso, ¿quién lo dice? Fíjate bien lo que te voy a decir, porque a veces siento que los periodistas honestos y democráticos como tú se apenan un poco o no apenan, pero son cuidadosos con el tema de parecer proclives al gobierno. Te voy a recordar algo que tú seguramente sabes muy bien. En países como Inglaterra, la Gran Bretaña, Alemania, Francia, España, etcétera, los mismos Estados Unidos, los medios, es claro, cuando tienen una u otra postura respecto al poder. Y la gente que lee The Financial Times sabe muy bien que no va a leer lo que lee en The Guardian, porque en The Guardian la gente que es un periódico pro-labor, ¿verdad? Sabemos muy bien que va a hacer un tipo de análisis diferente al análisis que va a hacer la revista The Economist o The Financial Times. Toda la gente lo sabe. Es perfectamente legítimo en una democracia que quien ve sin censura sabe qué tipo de comunicadores y qué tipo de gente y qué tipo de análisis va a escuchar frente a que si le prende la radio a oír a Loret de Mola. Es clarísimo que allá va a encontrar un análisis que no va a encontrar aquí. Así que es perfectamente legítimo en una democracia que los medios de comunicación expresen y tengan apertura y pluralidad para escuchar un determinado tipo de análisis frente a otro. O sea, ya sabemos que el Reforma nunca va a permitir que tú o yo seamos columnistas del Reforma, ¿verdad? Porque ellos están queriendo posicionar una idea y una postura que no tiene que ver con la manera en como tú y yo y nuestro presidente y el gobierno, etcétera, ven la realidad. Y yo creo que la falla principal, además de eso, además de que el gobierno esté permitiendo eso, es decir, tanta disparidad y tanta poca información, hay mucha información mala y sesgada en los medios principales y poca difusión al tipo de información que estamos generando en otros medios, como tú, como los periodistas, como Momentum, como el compañero que acaba de estar ahorita aquí mismo, Jaime Hernández, la gente de Miguel Vadillo allá en Contralínea, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente para poder leer o escuchar a Nancy o las propuestas de Contralínea no tiene la facilidad para hacerlo cuando sí se entera de todo lo que se Reforma en el Universal porque vas a prender la tele para que lo escuches? Bueno, te voy a decir un tema que tenemos que pensar con seriedad, ya lo hemos hablado, pero creo que el 22 nos da una oportunidad y con esto acabo, Vicente. Los comunicadores tenemos que estar en lucha por la transformación y la consolidación de la comunicación democrática, porque lo que todavía no hay en este país, y hay que aceptarlo, y lo demuestra el presidente todas las mañaneras, todas, es que ese cerco informativo que desde el 2000, 2006 y desde antes, por supuesto, ¿verdad?, se ha ido consolidando en este país, ese cerco informativo no lo hemos roto. Te quiero platicar algo.
rápido. En el 2006 hicimos un movimiento a propósito del problema del cerco informativo que se llamó Comunicadores Ciudadanos en Lucha por la Democracia. Es una asociación civil que yo creé junto con muchos comunicadores para poder empujar una comunicación que no estaba realmente dando a conocer lo que pasaba desde entonces. Estoy hablando del 2006. Te invito a que reanimemos nos asociemos los comunicadores, lo revivamos esta lucha y ahora sí hagamos que tu voz, que la de los comunicadores y los periodistas se escuche en un lugar más allá de las redes. Porque entonces estamos peleando con la cobertura que tienen las redes, que respecto a la cobertura que tienen los mass media es así los mass media y nosotros esta cobertura, y tenemos que estar tolerando, ¿verdad?, que la gente se entere de las cosas a través de Loreto y no a través tuyo. ¿Por qué tenemos que tolerar eso? ¿Por qué no hacemos una lucha? ¿Y por qué no hacemos una fuerza? A mí me gustaría que tú y yo lo platiquemos para poder liderarlo y encabezarlo con quienes más quieran hacerlo. El propio Miguel Vadillo va a hablar con todos mis colegas y compañeros periodistas, porque no podemos seguir permitiendo esta situación. ¿O qué? Vamos a seguir permitiendo que en este país los medios predominen con sus mentiras y que sea solo el presidente su trinchera. Parece solo el presidente allá como el Quijote, no, mira el Universal, mira el Reforma, mira. Y claro, nosotros desde estas trincheras, pero que no son suficientes para la lucha que en este país necesitamos dar. Te lo cuento porque creo que el pretexto de García Luna abre el espectro de posibilidades para que empecemos a pensar que si los ciudadanos queremos una comunicación diferente, tenemos que pedirle y decirle al gobierno que para que eso ocurra se tienen que abrir espacios en la televisión, en la radio, y no solamente en las redes, para que todos seamos escuchados. Julio Astillero, los periodistas, tú, todos los que tienen que ser, los que están haciendo un análisis alternativo. ¿Por qué no estás en la televisión abierta? ¿Por qué no sigues en La Octava o Astillero o los periodistas o Miguel o quien sea? ¿Por qué no? ¿Por qué ellos tienen esos medios predominantes y nosotros tenemos que estar aquí en los espacios más alternativos y más menores? Eso el gobierno tiene que modificar eso, ya lo decía ahora el compañero periodista, y ahora nosotros, a quien entrevistaste antes, y ahora nosotros tenemos que seguir con ese proyecto. Pues me da pretexto lo de García Luna para hablar de esto, que me parece fundamental, si realmente queremos transformar este país, y si realmente un día queremos tener una comunicación verdaderamente democratizada, como lo tienen en Alemania, en Inglaterra, y en todos los países, pues más en este aspecto, más evolucionados que nosotros. Cuentas conmigo, querida María de los Ángeles. Sobre el tema de Anabel Hernández, no había visto la opinión de Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, este artículo que publica en la Deutsche Welle. Anabel Hernández dice: leí este texto lleno de imprecisiones, dice Citlali Hernández. Se citan fuentes y solo pienso, ¿fue mandada a hacer o Anabel Hernández debe cuidar más su credibilidad, no haciéndole caso a quien le contó chismes y mentiras? Qué triste leer algo así de ella, misógino, impreciso, sin rigor, mal hecho. Norman Pearl, también escucho tu opinión. Pues mira, a partir de la prepotencia en el acto lascivo de García Luna, en aquel evento donde participa el presidente Sarkozy y su esposa Carla Bruni, podemos, cuando menos, nos da la posibilidad de recordar cómo se da aquella relación entre el presidente Calderón y el presidente Sarkozy, y una abierta discusión con respecto al tema que resultó ser la detención de Florence Cassés. Yo podría pensar, al margen de la culpabilidad o no de la ciudadana francesa, que aquel capricho tanto de García Luna como del presidente Calderón nos llevan a una crisis política entre dos países. Fue la peor y la mayor crisis que se tuvo en la historia de las relaciones diplomáticas que se tiene con Francia. Recordaremos inclusive que se canceló el Año de México en París, y esto, pues por supuesto que imposibilitó a muchos artistas que habían trabajado, que habían preparado sus trabajos con mucha antelación. El daño que Felipe Calderón hizo en el ámbito de la cultura, en este caso, fue notable. Pero lo que pudimos notar, y eso es muy triste,
es que un simple capricho de decir, a ver, tú detuviste a Florence Cassés, lo hiciste a través de un método inadecuado. Francia está reclamando la posibilidad de que esta ciudadana pueda purgar su sentencia de 60 años, que no existía en Francia, y tú te opones, pero te opones de una forma dramática, ¿no? Es decir, estás pasando por alto la relación que se tiene con Francia, los acuerdos comerciales, los acuerdos culturales, etcétera. ¿Y por qué? Simplemente por defender a Genaro García Luna, ¿no? Imagínate tú cómo un capricho personal de García Luna llega hacia Felipe Calderón, quien compra todo, que compra inclusive el montaje de García Luna junto con Carlos Loret de Mola, y hasta dónde nos lleva, ¿no? Es gravísimo que un presidente de la República, quizá en una condición etílica cuestionable, haya decidido algo inconveniente para un país tan grande como México y su interlocutor, en este caso Francia. Yo creo que tendremos que estar recordando sistemáticamente el daño que Felipe Calderón le hizo a México y cómo ya el presidente está decidiendo sacar a la luz estos daños, esta participación que en forma tan lamentable tuvo Felipe Calderón en la historia de México. Antes de continuar, hablando de democratizar medios, también quiero reconocer, si me permiten, a nuestra amiga Beatriz Aldaco por sus esfuerzos de democratizar la cultura. Me da mucho gusto que el conocido como el FAOT regrese a ser el Festival Cultural y Artístico Alfonso Ortiz Tirado, una de las glorias de la cultura sonorense en Álamos, Sonora. Mi querida Beatriz, veo con agrado que entre los invitados a este festival está la música jarocha, el rescate que hace el maestro Zenén Ceferino del son jarocho estará presente en Sonora en este festival que emociona, y me da mucho gusto que tú seas precisamente la punta de lanza, la directora del Instituto Sonorense de Cultura que rescata el Festival Alfonso Ortiz Tirado y busca la democratización de la cultura, porque además se regresa a las raíces, incluso a invitados de nuestras etnias. Un festival, con mucho respeto lo digo, que perdió su rumbo cuando la pasada administración, encabezada por Claudia Pavlovich, invitó a personajes de la talla de Alejandro Fernández, de Los Ángeles Azules, que creo que poco o nada le aportaban al sentimiento, al sentido del festival. Querida Beatriz, perdón por plantearlo de esta manera, pero no quería dejar pasar el momento. Muchas gracias por mencionarlo, Vicente. Yo sé que a ti como sonorense te llega en el alma que se esté recuperando la esencia de este festival, que es el más importante en el país, en Bel Canto, desde hace ya bastantes años. Es la edición número 37 del Festival Alfonso Ortiz Tirado, que ya no se va a llamar FAOT. Le quitamos las siglas precisamente para regresar la presencia del cantante, del tenor Alfonso Ortiz Tirado, en conmemoración de quien se realiza este festival en Álamos, Sonora, una de las ciudades coloniales más bellas de México, la que está más al norte de lo que fue la Nueva España, Álamos. Entonces, sí, de alguna manera va a estar con Zenén Ceferino presente sin censura. Va a inaugurar uno de los foros el primer día. Nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de su presencia ahí por primera vez en el festival. Y efectivamente, no es que tengamos algo en contra de estos grupos comerciales, musicales comerciales. Ellos tienen su público, pero también son grupos que están posicionados y tienen otro tipo de promoción a través de otro tipo de fuentes para otro tipo de público, y al Estado no le corresponde, en este caso al Instituto de Cultura, no le corresponde promover a grupos comerciales.
lo que se requiere, lo que demanda el artista en general es ser promovido en plataformas visibles como esta para tener oportunidad y darse a conocer. Y bien lo dijiste, uno de los cambios que hay en este festival es que se incluye a grupos de pueblos originarios, grupos musicales de pueblos originarios de Bican, Bacum, Potam, Pocorit, grupos, la mayoría de estos grupos de niños adolescentes, uno que otro de adultos que no han tenido la oportunidad de estar en un escenario por lo menos tan importante como es el de Álamos, y la verdad estamos muy contentos de reinaugurar esta etapa. El año pasado por la pandemia no hubo festival, y estamos con todo el ánimo de fortalecer sobre todo al municipio de Álamos, porque en anteriores ediciones del festival había sedes alternas, ¿no? Se dispersaban mucho los esfuerzos en otros municipios como Cajeme, Hermosillo, Nogales, Agua Prieta, Cananea, Nacosari. No estaba mal, pero ahora por los ajustes presupuestales y por la austeridad y por no dispersar precisamente recursos, más allá del municipio de Álamos, decidimos concentrarlo ahí. Tenemos desde estos grupos tan poco conocidos en el festival como a uno de los cantantes más grandes y más reconocidos del mundo, como Javier Camarena, que es a quien se le va a otorgar la medalla Alfonso Ortiz Tirado, y como en la inauguración estará Fernando de la Mora, que también es el mejor cantante mexicano en este momento y uno de los mejores del mundo. Entonces, vamos a esperar que el semáforo no nos traicione, el semáforo de COVID no nos traicione, y sí se pueda realizar el festival como lo tenemos pensado. Estamos en constante contacto con las autoridades de salud del gobierno del estado de Sonora para que nos indiquen los protocolos que debemos seguir para que el festival se lleve a cabo de la mejor manera y sobre todo con seguridad para las personas que van a ir. Es un evento familiar, hay para todas las edades, aparte de la música, hay talleres de artes visuales, de instrumentos, de percusiones, talleres de literatura, de creación literaria, de títeres, bueno, con mucho esfuerzo y todavía, como tú dijiste al principio, rascando las paredes para obtener recursos. Nunca son suficientes, pero estamos haciendo un esfuerzo también de contactar a la iniciativa privada para que nos apoye. Todavía es tiempo, quedan 2 semanas para que inicie el festival, y tener los recursos que nos hacen falta, aun cuando el gobierno del estado, por supuesto, que nos apoya, es parte de su obligación y de su labor y de su compromiso también con el arte de Sonora. Quiero decir que me siento muy orgulloso que tú, Beatriz Aldaco, como directora del Instituto Sonorense de Cultura, incluya en un evento tan importante a nuestros hermanos de los grupos originarios. Por ejemplo, tengo entendido que viene el coro infantil Segua Tomteme, la danza Pascola, música popular en lengua guarijío, rap en lengua yaqui. Esto es, insisto, desde mi perspectiva, lo que se necesita para democratizar la cultura, y me siento doblemente orgulloso porque un miembro de la familia Sin Censura estará en la noche de apertura en uno de los escenarios. Primero estará la inauguración con Fernando de la Mora, el tenor Fernando de la Mora, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Sonora, y después el maestro Zenén Seferino en el Callejón del Templo, Zenén Seferino y el grupo Sonoro Sueño. Qué emoción. Y bueno, pues nada más, ahí les dejo. Va a ser del 21 al 29, ¿no? Así es, del 21 al 29 de este mes el festival. Con callejoneadas, con la estudiantina, con acá nació María Félix en Álamos, Sonora. Es un lugar colonial, si no lo conocen, es una perla que tienen que conocer, un diamante escondido de nuestros pueblos mágicos. Y perdón que me haya desviado de los temas políticos, pero pues
si uno no se siente orgulloso de su tierra, pues carambas, ¿qué se puede esperar? Mi querida Beatriz Aldaco, antes de cerrar con la última ronda, ¿algo más acerca del festival? Pues mira, por primera vez va a estar una cantante en lengua originaria, María Reina, cantante mije, con bel canto, por primera vez pues en el escenario más importante, que es el Palacio Municipal de Álamos, en donde se llevan a cabo las noches de gala, las llamadas noches de gala, con esos conciertos que ya mencionaste, en el que va a estar Fernando de la Mora, entre otros cantantes. La gala Stravinsky 50 de Bellas Artes viene también en conmemoración de los 50 años de fallecimiento de Igor Stravinsky. Bueno, o sea, tenemos una gran variedad. Si me invitas, sin censura, transmitirás ciertas cosas que se puedan transmitir por cuestiones de derechos, obviamente, del festival para la audiencia, si te parece. No, pues será un orgullo, y si de repente me invitas ahí a transmitir contigo, pues yo estaré encantada, para todo el público de Sin Censura, para que vean que también es un canal cultural, sin censura. Con mentadas de madre, pero canal cultural, querida Beatriz Aldaco. Es parte de la cultura también, el lenguaje florido, es parte de la cultura. Bueno, ¿por qué no cerramos con la última ronda? María de los Ángeles Huerta del Río, Norman Pearl, Beatriz Aldaco. Por ejemplo, la opinión de la defensa que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador de Santiago Nieto. Dice que le tiene la misma confianza a Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, y a Santiago Nieto, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera. En lo particular, para mí es revelador que el presidente respalde, defienda a Santiago Nieto cuando ya no es parte necesariamente de su equipo, de su gabinete. Y bueno, denme su opinión, María de los Ángeles Huerta del Río. Bueno, la verdad es que Santiago Nieto fue una parte muy importante del gabinete, entonces a nombre de eso, honrando eso, me imagino que lo está haciendo. Pero déjame decir dos cosas respecto a esto, y luego rápido referirme a un asunto que quede pendiente con lo anterior sobre Anabel como ejemplo del tema de los medios. Pero sobre este asunto te respondo así, mira, yo creo que en este tema la confianza a estos dos personajes, tanto a Gertz Manero como a nuestro querido Santiago Nieto, creo que el presidente está haciendo, pues, un poco como que tiene más confianza, no vaya a ser un exceso de confianza, ¿no? Porque a mí me preocupa mucho porque Gertz Manero no ha dado respuesta a todas las imputaciones que le están haciendo respecto a sus bienes, parece que la cantidad de bienes y de dinero acumulado a lo largo de los años, lo cual pues a lo mejor él era muy trabajador, y además pienso que seguramente tiene familia de muy altos niveles económicos. De cualquier manera valdría la pena responder, ¿no? Y tratar de decir, bueno, mira, yo tengo estas propiedades aquí en el extranjero porque tal, heredé, o mi familia, no sé, ¿no? Sería bueno tener esa información. Y también me parece que esa imputación, que efectivamente es un tema familiar, ¿no? Que le están haciendo de la persona esta que está en la cárcel, que es parece que hija, ¿no? De su, parienta de su hermano, etcétera. Todo eso que está pasando ahí, ¿por qué no se aclara? ¿Por qué no sale Gertz Manero y dice, mira, esta es la verdad, esto es lo que está ocurriendo? Así, yo no he visto en ningún medio, a lo mejor me lo he perdido, pero que haya esa aclaración, al igual que lo que tendría que hacer Santiago Nieto, decir, bueno, yo ganaba tanto, en 3 años guardé tanto dinero y me puse a tener una deuda de una casa de 24 millones de pesos. Ahora, una persona que gana 100,000 pesos mensuales, que es lo que yo supongo que ganaba Santiago Nieto, puesto que es el tope de lo que nadie puede ganar más que el presidente, pues no sé si eso alcanza para comprar un crédito de 24 millones de pesos, no lo podría explicar, ¿no? Porque tiene un crédito de una casa de 24 millones y otra casa de 8 y otra de 1, no sé qué. No es muchísimo, pero es un crédito, son créditos, a lo mejor al lado de su esposa, que también gana muy bien, ella sí gana a lo mejor el doble o el triple, ¿no? A lo mejor eso explica las cosas.
pero sería bueno que lo supiéramos las personas, porque como funcionarios públicos, digo, no, una persona que no es un funcionario público, pues no tiene que dar explicaciones, ¿no? Pero una persona que fue un funcionario público, pues sí tiene que dar algunas explicaciones, y yo no las he oído tan claras, por una parte. Y por otra parte, pienso en ese sentido que el presidente, pues, tiene que tener confianza en la gente con la que trabaja, pero también, pues obviamente tiene que dejar abierto el espacio para que esas explicaciones sean dadas en las instancias que tienen que ser dadas. Así que yo sería un poco más en ese aspecto, un poco más prudente, y antes en cuanto a la confianza, ¿no? Y primero escucharía, a lo mejor él ya lo sabe y simplemente yo no estoy informada, ¿no? Pero si él ya sabe por qué, cómo es que la pareja de Santiago y Carla pueden haber acumulado esa cantidad de dinero, pues entonces nada más es falta información. Y si él ya sabe cómo le hizo Gertz Manero para tener tantos problemas familiares y al mismo tiempo tanta acumulación de riqueza, hasta donde dicen los parientes, es presunto todo esto, la verdad es que tampoco lo sabemos con claridad, pues sería bueno que nos lo platicaran. Y bueno, respecto al tema anterior, solamente te quiero decir una cosa que me parece muy pertinente. Fíjate el caso de Anabel Ochoa. Anabel Ochoa Anabel Hernández. Perdón, hoy se la pasa hablando pestes del presidente, odia al presidente, se le nota un coraje, se le nota una visceralidad, no, una falta a veces de argumentos para construir su crítica, pero brutal. Sin embargo, la escucha todo mundo. Anabel está con Carmen Aristegui, ahora en Adolfo Chevele, la entrevistan los periodistas, la entrevista a Lore de Mola, sale en Televisa, sale en la radio. ¿Por qué ella tiene tanto espacio? ¿Por qué sus críticas contundentes, monumentales, y a mí me parece que falsas y mal argumentadas contra el gobierno de México? ¿Por qué ella tiene tanto espacio y no lo tiene quienes tenemos mucho que decir sobre? Yo tengo muchas cosas que argumentar sobre la falsedad de las críticas de Anabel y de todos los analistas que están ahí con Carmen Aristegui todos los días, Rafael y no se diga, Denise Dresser, ¿no? Y estos. Hay muchas cosas que uno podría decir en contra de lo que ellos están platicando. ¿Por qué no tenemos espacio? ¿Por qué tú o yo no tenemos espacio en esos programas para contradecir con argumentos también por qué son falaces las posturas de esos ciudadanos? No tenemos manera de estar en esos medios. Entonces, ¿por qué se habla de unos medios democráticos cuando en realidad lo que predomina al 80% o 90% en los medios masivos de comunicación mexicanos? Predomina la crítica a ultranza contra el gobierno obradorista. Eso no es democracia en medios, porque si yo soy una ciudadana común y corriente y realmente me quiero enterar de lo que pasa, no me voy a enterar, a menos de que pague internet, 200 o 300 pesos al mes, tenga una computadora, la sepa manejar y pueda abrir tu programa. Todo eso tiene que pasar para que yo escuche a ti o a Julio Astillero o a no sé quién. No hay otra manera de que yo me entere, más que teniendo suficiente dinero, pagando una red de estas de internet, etcétera, teniendo una computadora que sirva, ¿verdad? Entonces puedo, y si yo soy una persona más pobre aquí de Naucalpan y no tengo eso, pues lo único que puedo hacer es prender la radio, prender la tele. ¿Y a quién voy a ver? Voy a ver a Ciro, voy a ver a Loret, voy a ver a Leo Zuckerman, esos que hablan todo el día en contra del gobierno. Entonces, ¿dónde está la democracia de la comunicación? Cuando rompimos el cerco informativo. El hecho de que el presidente sí rompió el cerco informativo, ciertamente, pues él todas las mañanas puede estar luchando contra esa información, pero todos los demás, los periodistas, quienes nos dedicamos a la comunicación, ¿cómo podemos hacer llegar nuestra voz para dar los argumentos y decir por qué están equivocados esos comunicadores? Entonces, insisto, Comunicadores Ciudadanos en Lucha por la Democracia es la asociación en la que tenemos que conformarnos todos para poder seguir luchando, porque un día en este país los medios también sean democráticos. Mientras los medios de comunicación no se democraticen, va a faltar siempre una pata para sostener la democracia la transformación que estamos construyendo. No puedes transformar solo los poderes, si no están los poderes formales, legislativo, ejecutivo, judicial, si no transformas una base tan fundamental como la de la información y la comunicación.
Qué interesante lo que planteas, María de los Ángeles. Norman Pearl, dice el presidente, ya no se peleen. Bueno, no lo dice así, pero el pleito que se traen Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto solo le da notas de primera plana al Universal y al Reforma, dice. Fíjate que la presunción de inocencia, sin lugar a dudas, es un acto de neutralidad inteligente. A mí me parece que el presidente ha acudido a ello sistemáticamente, primero porque es una alternativa política y segundo porque estoy seguro que él así lo piensa. Sucedió en el caso de la agresión terrorífica que está viviendo el gobernador de Veracruz, Cuitlahua García, quien conozco y es un hombre decente, por el grupo, ¿no? El grupo Veracruz, le llamo yo ahora, ¿no? Ese grupo de los notables, de los ilustres veracruzanos, como Rementería, Dante Delgado, y todo, los Yunes y demás, que quieren recuperar ese estado al precio que sea, ¿no? Yo creo que el presidente lo ha manejado de manera muy sutil. No ha habido un ataque abierto contra Monreal. Ha sido, dice, ok, bueno, pues todo el mundo tiene el derecho de participar, de opinar, de emitir sus puntos de vista. Y me parece que está actuando muy bien el presidente desde ese punto de vista. Ahora, yéndonos un poquito más al tema el pleito personal, entre comillas, entre Santiago Nieto y Gertz Manero, pues yo creo que en ambos casos están, o apeló en su momento Santiago Nieto a develar la circunstancia de Gertz Manero, es decir, su circunstancia patrimonial, según dicen, que ahí fue la fuente, la UIF, y en contrapartida, bueno, pues Gertz Manero ahora hace aparentemente una persecución de Santiago Nieto. Bueno, habrá que entenderlos, habrá que escucharlos. Santiago Nieto, por su parte, dice, bueno, yo no creé patrimonio, yo creé deudas. Pero es cierto, es difícil que 40 millones de pesos en deudas se pueda pagar con un salario integrado de la consejera y él de 200,000 pesos. Entonces, bueno, pues habrá que ver por ahí de qué manera se conformó esta deuda, es decir, cómo se estructuró esta deuda, en qué plazos, etcétera. Y bueno, pues eso es cuestión de que la UIF lo haga, ¿no? Uh-huh. En el caso de Gertz Manero, con su patrimonio, parece que es un patrimonio antiguo, un patrimonio que se fue generando con el tiempo, parece que también está ligado a la universidad a la UTLA, de la cual fue director muchos años, inclusive socio. Habría que ver qué está pasando. También por ahí se lo encuentran en Panama Papers. Entonces, bueno, pues hay que ver qué es lo que está sucediendo con ellos. Me parece que es la UIF, por un lado, y por otro lado, la opinión pública, la que terminará por ir situando a cada uno de estos personajes, ¿no? Conozco a Santiago Nieto, lo aprecio, conozco su evolución, su valentía, su fuerza. Yo estoy seguro que él va a salir adelante y al igual que el presidente, yo confío, cuando menos en Santiago Nieto. Querido Norman Pearl, ¿dónde te encuentra la gente que nos está viendo y escuchando? Bueno, en Twitter, que es donde trabajo un poquito más, me pueden encontrar como Norman F. Pearl. De la misma manera me encuentran en Facebook y en la fanpage como Norman F. Pearl. Yo escribo para portales y para diarios, y en los portales que escribo, bueno, pues son La Lupa MX, que es una zona que aglutina a varios estados del centro del país, Reporte 32 MX, que tiene presencia en toda la República, y tenemos a Manifiesto 21, que es un portal muy cercano a la Cuarta Transformación, que para mí fue antes Regeneración MX, de tal suerte que es una forma de comunicar ideas, de comunicar experiencias, y siempre tengo una tremenda interlocución con toda la gente.
estoy muy contento, ojalá que me busquen por ahí. Muchas gracias. Claro que sí, y nos vemos muy pronto en estas mesas de diálogo. Querido Norman, María de los Ángeles Huerta del Río, ¿en dónde te buscan y te apoyan a ti? Sí, Gela Huerta en mis redes igual, Facebook principalmente, un poco de Twitter, aunque no mucho, y tengo también un canal de YouTube con esta información, con este nombre, Gela Huerta. Muy bien, pues nos vemos pronto, María de los Ángeles, también en otras mesas de diálogo. ¿Con qué cierras tú, Beatriz Aldaco? Pues mira, nomás voy a decir mi única y mi 21ª red social. Antes nada más quiero decir rapidísimo, ya sé que el tiempo se nos acabó, pero esto que decía el compañero de la presunción de inocencia es algo, como también lo dijo él, muy común en López Obrador, inclusive hasta de Claudia Pavlovich, que ya es mucho decir. El otro día que hicieron un cuestionamiento sobre presuntos actos de corrupción de su gobierno, de ella misma y de sus funcionarios, el presidente dijo eso. Bueno, hay que demostrarlo, ¿no? Ya hay denuncias ahorita, me consta, pero él siempre va a anteponer la presunción de inocencia y el derecho de réplica que tiene y de demostrar su inocencia de aquella persona que sea acusada, ¿no? Entonces, bueno, y quedó pendiente hablar un poco del artículo de Anabel Hernández, que me parece pésimo, en muchos sentidos, pero ya quedará para otro programa. Me pueden encontrar a mí en mi muro de Facebook, Beatriz Aldaco, y en Regeneración sigo escribiendo, aunque me consume mucho tiempo el puesto, el encargo que me han dado, pero trato de hacerlo por lo menos cada 2 semanas, mi columna que se llama Suave Matria, en Regeneración. Pues estamos a la espera, mi querida Beatriz, te mando un abrazote, sé que andas muy ocupada, doble agradecimiento por acompañarnos en las mesas de diálogo. Beatriz, María de los Ángeles, querido Norman, muchas gracias y nos vemos pronto en otra mesa de diálogo. Cuídense. Hasta luego, buenas gracias. Noches. Bueno, amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.